Lo que comenzó como un simple acto de bondad, terminó tejiendo una red de sentimientos a través del tiempo, atrapando nuestros corazones. Comenzó con compasión al llevarla a casa, y se convirtió en un amor leal. Las ruedas del destino giraron silenciosamente, escribiendo una conmovedora historia. Ella era la hija de mi amiga fallecida. No soy una buena persona, la llevé a casa solo porque me dio lástima, pensando en cuidarla por un tiempo. Nunca imaginé que el cachorro perdido crecería para convertirse en una loba, y menos aún una loba con intenciones hacia mí. Asistí al funeral de mi amiga y terminé llevándome a su hija que aún estaba en la escuela. Mi plan era irme después de la ceremonia, pero vi a la chica rodeada de adultos. Me apoyé en un árbol cercano y escuché. Esta gente estaba manipulando todo para quedarse con la casa y el dinero. Declaraban que podían criarla hasta la mayoría de edad, hablando como si le estuvieran haciendo un gran favor, pero no planeaban darle ni un centavo de la herencia de su madre. Miré la foto en la lápida, la de aquella mujer de sonrisa gentil, y pensé con amargura, qué gente tan terrible. Te dije que no podías confiar en los parientes, pero no me creíste. Ahora están abusando de tu hija huérfana. No tenía intención de ayudarla. ¿Me debía algo a mí? No, y tampoco soy ningún santo. Solo sentía curiosidad por ver qué haría ella. ¿Lloraría y suplicaría a esa gente? Pero simplemente permaneció allí, con la cabeza gacha, sin decir palabra. Aburrido, me dispuse a irme, pero entonces ella levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, con una mezcla de terquedad y cautela en su mirada angustiada. En ese momento, vi a mi yo de hace años, como un perro abandonado a punto de morder. Nos miramos fijamente, ninguno apartó la mirada. Oye, ¿quieres vivir conmigo?, le pregunté arqueando una ceja. Solo entonces esas personas hostiles notaron que yo, un extraño, seguía allí. Sus rostros mostraron incomodidad y al segundo siguiente, vergüenza e ira. Esto es un asunto familiar, dijeron. Ignorándolos, me acerqué a la chica dejando de sonreír. Soy amigo de tu madre. Ella me ayudó una vez. Puedo acogerte. Luego miré a los demás y añadí con firmeza, en cuanto a la herencia que te están robando, cuando tengas edad suficiente, recupérala tú misma. No te ayudaré con eso. Todos reaccionaron como si les hubieran arrancado la máscara, gritando que yo decía tonterías. Solo miré a la chica. Por supuesto, también puedes elegir ir con ellos. Tú decides. Al final, vino conmigo. Después de instalarla en la habitación de invitados, me invadió una sensación de incomodidad por tener a una extraña en mi espacio personal. No debía haberla traído, pensé con frustración mientras me refugiaba en mi estudio, distrayéndome con mis diseños. Al día siguiente, me despertaron los mensajes de un cliente. Había terminado las correcciones la noche anterior y se las había enviado. Este era el primer proyecto desde que abrí mi estudio de diseño, aunque decir estudio es exagerar, solo somos mi amiga Carmen Sao y yo. El cliente era difícil de complacer, pedía cosas casi imposibles como negro multicolor. Por suerte, finalmente quedó satisfecho con las correcciones de anoche. Me froté el cuello rígido y salí del estudio. Al ver una silueta silenciosa junto a la mesa del comedor, me sobresalté. Realmente me enfadé. ¿Por qué está sentada ahí sin hacer ruido? Ella se quedó momentáneamente aturdida, como asustada por mi mal humor matutino. Luego, fingiendo calma, empujó hacia mí un papel de la mesa. Lo siento, tendré más cuidado en el futuro. Este es el acuerdo que redacté. ¿Puede revisarlo? Confundido, me acerqué y me senté frente a ella. Tomé el papel y casi me río. La sección del parte A estaba vacía, y en parte B decía Liu Ruyan. El acuerdo básicamente establecía que la parte B, al alojarse con la parte A, reembolsaría todos los gastos de vida y matrícula de la escuela secundaria un año después de graduarse de la universidad, con intereses. La miré a través del papel bromeando. ¿Cómo puedes estar segura de que podrás pagar todo en un año después de graduarte? Criar niños es caro hoy en día. ¿Y por qué solo la matrícula de secundaria? ¿No necesitas que pague tu universidad? Liu Ruyan se sonrojó, balbuceando. Podemos añadir una cláusula que diga que si no puedo pagar a tiempo, los intereses se duplicarán. Luego explicó ansiosamente, definitivamente pagaré todo. No se preocupe, mis calificaciones son bastante buenas. Puedo solicitar becas para la universidad. Durante la secundaria, puedo trabajar a tiempo parcial los fines de semana y días festivos para ahorrar para la universidad. También puedo. Ya basta, la interrumpí. Cuanto más hablaba,
más absurdo me parecía. ¿No es que no pudiera mantenerla, y ella pensando en trabajos a tiempo parcial? Hay tantos empleadores sin escrúpulos que explotan a estudiantes, encontrando formas de escatimar sus salarios. Yo pasé por eso, ella no necesitaba experimentarlo también. Concéntrate en tus estudios. Ni siquiera pienses en trabajos a tiempo parcial. Tengo dinero para mantenerte. No es necesario firmar este acuerdo. Considéralo mi forma de devolver el favor a tu madre. Dejé el acuerdo sobre la mesa y me levanté para asearme. Si no lo firma, no me quedaré, dijo ella. ¿No es esto molesto? ¿Por qué estás siendo tan terca? Quería gritarle, pero al ver la seriedad y la obstinación en los ojos de Liu Ruyan, al ver su espalda recta bajo la luz de la mañana, de repente me di cuenta, esto no era solo un pagaré, era el último resto de dignidad de esta chica abandonada. Me senté de nuevo, tomé la pluma y firmé con decisión en la sección de parte a como Hiboda. Al ver su expresión de alivio, sonreí y dije, prepárate, vamos a desayunar fuera y luego a comprar tus artículos personales. Si no recuerdo mal, las clases empiezan en 2 semanas, ¿verdad? Compraremos todo lo que necesites. Imagino que tus parientes ya se habrán mudado a tu casa. Antes de ir al supermercado, te llevaré allí para que recojas cualquier cosa que no quieras dejar atrás. Dudé sobre nuestra diferencia de edad y relación. Cuando volvamos, puedes llamarme Ji. Llamarme tío sería exagerar, y hermano sonaría extraño. Hiboda, sé cocinar, no necesitamos salir a comer, dijo mientras se dirigía al refrigerador de la cocina. Bueno, llamarme por mi nombre también está bien, pensé, pero al segundo siguiente, ella se volvió a mirarme con asombro mal disimulado. Había olvidado que mi refrigerador solo contenía alcohol. Al final, salimos a desayunar y luego regresamos a su casa. No subí las escaleras. En menos de media hora, ella bajó solo con fotos de su madre, libros y ropa. No se veía bien, con los ojos enrojecidos. Sus parientes probablemente no habían sido amables, pero no la consolé. No tenía la obligación de calmar sus emociones. Algunas cosas hay que superarlas uno mismo. Conduje al supermercado y la dejé elegir lo que necesitaba mientras esperaba en la caja. Mi amiga Carmen Sao llamó. Apenas contesté, fruncí el ceño y alejé el teléfono. Hermano, necesito consuelo, dijo desesperada. Amiga, controla tu volumen o te cobraré por dañar mi audición. ¿Qué pasa esta vez? Mi padre me engañó para ir a otra cita a ciegas. Acabamos de tener otra pelea. Hermano, necesito quedarme en tu habitación de invitados esta noche, fingió sollozar. No hay espacio. La habitación de invitados está ocupada. ¿Qué, camarada Hiboda, ahora escondes a alguna belleza? ¿Qué tonterías estás imaginando? Le expliqué brevemente la situación. Ella escuchó con asombro y finalmente insistió en invitar a Liu Ruyan a comer hot pot, diciendo que sentía lástima por ella y quería alimentarla bien. Cuando Liu Ruyan salió del supermercado, no había comprado muchos artículos personales, pero sí un montón de verduras. La miré confundido. Yo cocinaré en el futuro, explicó en voz baja. Comer fuera es un desperdicio de dinero y no es tan limpio. La cajera nos miró con una expresión complicada. Parece que nos malinterpretó. Pagué con normalidad. Subimos al auto y le conté a Liu Ruyan sobre la invitación de Carmen para comer hot pot. Ella no tuvo objeciones, diciendo que cualquier cosa estaba bien. De camino al restaurante, recé en silencio para que Carmen controlara su lengua suelta. Al entrar, vi a Carmen saludándonos enérgicamente, sus ojos brillando al ver a Liu Ruyan. Resignado, llevé a Liu Ruyan hacia ella para presentarlas. Liu Ruyan, esta es tu tía Carmen Sao. ¿Qué tía? Dijo la mujer del otro lado, alarmada. No le hagas caso a sus tonterías. Eres Ruyan, ¿verdad? Soy tu hermana Carmen. Liu Ruyan la llamó hermana como deseaba, y luego Carmen la envió a buscar condimentos. Sabía que quería hablarme en privado. Carmen se puso seria con expresión dolida. Camarada Hiboda, dime la verdad, ¿la llevaste a casa porque te gustó su aspecto? La miré como si fuera una idiota, levantando mi taza de agua sin responder. O quizás quieres ser su padre, continuó tímidamente. Me atraganté, casi escupiendo el agua. Carmen me pasó rápidamente unas servilletas. Solo estoy bromeando. ¿No eres tú quien más odia las complicaciones? No me digas que es por gratitud. Te conozco. Mantienes las cosas separadas. No acogerías a su hija solo porque su madre te ayudó años atrás. Es cierto, no lo haría, pensé. Entonces, ¿por qué la llevé a casa en un momento de impulsividad? ¿Fue porque ese día, al mirarnos, vi a mi antiguo yo en ella? No lo sé. Liu Ruyan regresó con los condimentos, y Carmen y yo cambiamos de tema oportunamente. Durante el hot pot, con Carmen presente, nunca hubo un momento aburrido. De hecho, Liu Ruyan se sonrojó varias veces por sus bromas.
Antes de irnos, Carmen me detuvo, mirando a Liu Ruyan en el asiento del copiloto, y me dijo en voz baja, no sé por qué la llevaste a casa, y si no quieres decírmelo, no preguntaré, pero criar a un niño no es fácil. Si necesitas algo, házmelo saber. No cargues con todo tú solo, ¿de acuerdo? Entendido, hermana Carmen, siempre preocupándote por todo, respondí alargando las palabras. Ella me miró con el ceño fruncido y me dejó ir. Antes de volver a casa, pasamos por una tienda de muebles para encargar un armario y un escritorio con silla para entregarlos en casa. Planeaba ponerlos todos en la habitación de invitados, a partir de ahora, sería su habitación. Después de organizarlo todo y regresar a casa, volví a mi dormitorio para tomar una siesta, dejando que Liu Ruyan se instalara por su cuenta. Al atardecer, me despertó el aroma de la comida. Frotándome los ojos, entré al salón confundido. Bajo la cálida luz, Liu Ruyan traía plato tras plato desde la cocina. Mirando la mesa llena de comida, levanté la vista hacia ella confundido. ¿He traído a casa a una doncella del caracol? Liu Ruyan parecía un poco avergonzada. No sabía que le gusta comer, así que hice varias cosas. Sin querer, hice demasiado. Lo siento. Agité la mano indicando que no importaba y me senté a la mesa, todavía un poco aturdido. Así que así se siente tener a alguien que cocine en casa. En los días siguientes, Liu Ruyan y yo no hablamos mucho. La mayor parte del tiempo me encerraba en mi estudio trabajando en mis diseños, ocasionalmente visitando el taller para reunirme con clientes junto a Carmen. Desde que Liu Ruyan llegó, la casa se mantenía impecablemente limpia y hasta aparecieron algunas pequeñas plantas en el balcón. 2 semanas después, llegó el día en que Liu Ruyan comenzaba las clases. El día que la llevé a registrarse en la escuela, me enteré por su profesora que el semestre anterior había quedado primera de toda la escuela. Así que esto era lo que ella llamaba calificaciones bastante buenas. Mirando la punta de sus orejas sonrojadas y su espalda un poco más erguida, no pude evitar sonreír para mis adentros. Se parecía un poco a un gato. Como la escuela estaba cerca de casa, después de consultar con ella, decidimos que iría y vendría cada día en lugar de quedarse en el internado. Al día siguiente fui al centro comercial y le compré una bicicleta. Así comenzó oficialmente su segundo año de preparatoria, mientras yo me concentraba completamente en el estudio de diseño. Antes de darme cuenta, llegaron las vacaciones del Día Nacional. No esperaba enfermarme el primer día de vacaciones, probablemente porque había estado demasiado tenso trabajando en el estudio y al relajarme de repente, enfermé. Liu Ruyan tenía un entrenamiento organizado por la escuela, se fue temprano y no estaría en casa durante todas las vacaciones. Tomé algunas medicinas del armario de la sala, las tragué con agua fría y, aturdido, volví a la cama a dormir. La siguiente vez que desperté, fue porque me llamaron. Oí vagamente el sonido de alguien moviendo cosas en la sala. Reuniendo fuerzas, tomé un libro grueso y me dirigí sigilosamente hacia allí. Nuestras miradas se cruzaron y bajé el libro que había levantado, un poco avergonzado. ¿Por qué había vuelto Liu Ruyan? Antes de que pudiera preguntar, Liu Ruyan, con los labios apretados, se acercó a mí con un termómetro. No tuve tiempo de reaccionar y la miré con torpeza mientras me tomaba la temperatura. ¿Tienes fiebre?, dijo, mirando el número en el termómetro, su expresión volviéndose más seria. Con razón me duele todo el cuerpo. ¿Por qué has vuelto? Liu Ruyan guardó el termómetro en un cajón y examinó las medicinas sobre la mesa. Volví a buscar un libro que olvidé. Vi las medicinas en la sala, supuse que estabas enfermo, así que pedí permiso para no asistir al entrenamiento. Fruncí el ceño. Puedo cuidarme solo. Vuelve rápido al entrenamiento. Ella tomó el vaso de agua del que había bebido antes y me miró. ¿Así que tu forma de cuidarte es beber agua fría y tomar medicinas al azar? Me quedé sin palabras, con la extraña sensación de que ella era el adulto aquí. No hay medicinas para la fiebre en casa. Iré a comprar algunas. Hay agua caliente en la cocina, bebe un poco primero. Dicho esto, tomó las llaves y salió. Me quedé sentado en el sofá, ausente. Antes, había ido solo al hospital para una operación de apendicitis aguda y me había quedado ingresado solo. Cuando Carmen se enteró después, me reprochó con los ojos enrojecidos por no considerarla una amiga. Pero no era eso, simplemente no estoy acostumbrado a depender de otros. En el fondo, no quiero establecer relaciones íntimas con nadie. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos confusos. Liu Ruyan entró un poco sin aliento, con finas gotas de sudor en la frente. Había regresado corriendo. Fue a la cocina a servir otro vaso de agua caliente, luego se agachó frente a mí y examinó cuidadosamente las medicinas. La observé impasible mientras hacía todo esto. La sensación de ser cuidado me resultaba demasiado extraña. Al final,
Liu Ruyan no volvió al entrenamiento. Bajo su supervisión, me recuperé rápidamente. Intenté convencerla de que aprovechara las vacaciones para salir con amigos, pero ella solo negó con la cabeza, eligiendo quedarse en casa conmigo. A veces salíamos juntos a comprar comida, otras veces cerrábamos las cortinas durante el día y nos acurrucábamos en la sala para ver una película antigua, y a veces después de cenar, dábamos un paseo por el jardín de abajo, pero seguíamos sin hablar mucho. El último día de las vacaciones, Carmen apareció en la puerta con ingredientes para hot pot, con expresión abatida. Lo primero que dijo al verme fue, ese hombre ha vuelto al país. El hombre del que hablaba Carmen era nuestro compañero de universidad, Miguel Chen. Aunque Carmen no quería admitirlo, su rechazo a las citas arregladas todos estos años tenía mucho que ver con Miguel. Como observador, yo entendía sus complicaciones, pero no me correspondía decir nada. Ni Carmen ni yo somos buenos cocineros, así que al final Liu Ruyan llevó los ingredientes a la cocina. Carmen la siguió y, como quien conoce bien el lugar, abrió el refrigerador buscando alcohol, pero solo encontró verduras. Se volvió hacia mí en la sala y preguntó, ¿dónde está tu alcohol? Liu Ruyan la esquivó, fue al mueble bar del comedor y le dio una botella de licor de baja graduación. Él acaba de recuperarse de una enfermedad, no puede beber. Sentí un vuelco en el corazón y miré nervioso a Carmen. Como era de esperar, al segundo siguiente, Carmen me acusó de nunca decirle cuando estaba enfermo. Le expliqué que solo había sido un resfriado común con fiebre, nada grave. Mirando de reojo la silueta ocupada en la cocina, sospechaba que Liu Ruyan lo había mencionado a propósito. Solo pude cambiar de tema. ¿Miguel Chen te ha buscado? Carmen tomó un sorbo de alcohol, algo desanimada. Sí, me llamó. Dijo que quería reconciliarse. Dejó su copa con fuerza sobre la mesa de café y exclamó indignada, ¿quién se cree que es? ¿Por qué piensa que lo esperaría? Hay tantos jóvenes guapos esperando mis favores. Mirando su fingida indiferencia, extendí la mano deliberadamente y dije, entonces, dame tu teléfono. Lo llamaré para decirle que no te busque más. Carmen se quedó atónita por un segundo, luego, como un pequeño hámster, escondió su teléfono contra su pecho, con algo de resentimiento. ¿Qué estás haciendo? ¿También te burlas de mí? Suspiré. Te estoy pidiendo que enfrentes tus verdaderos sentimientos. Pero él tampoco puede irse al extranjero tantos años en silencio y luego volver con un simple, quiero reconciliarme, como si esos años de separación nunca hubieran existido. Carmen bajó la cabeza, su voz contenía un sollozo. Me senté a su lado y le di una palmadita en el hombro. Está bien, sigue evaluándolo. Cuando Liu Ruyan sirvió el hot pot, Carmen ya había terminado una botella de vino. En la mesa, insistió en que Liu Ruyan bebiera con ella. Sonreí con resignación, todavía es una niña, ¿qué hace bebiendo alcohol? Pero Carmen no le dio importancia, Ruyan casi es mayor de edad, un poco de alcohol no le hará daño. Ay, camarada Jiboda, ¿podrías no ser tan rígido? Y entonces vi como Liu Ruyan le pasaba discretamente una copa. Bueno, ya no me meteré. La cena se prolongó mucho. Aunque Carmen estuvo todo el tiempo riendo y bromeando, sabía que en el fondo estaba sufriendo. Cuanto más había significado Miguel Chen para ella antes, más le había dolido cuando se fue al extranjero. Todos estos años, ella había estado esperándolo. Al final, Liu Ruyan estaba un poco mareada por el alcohol, mientras que Carmen de repente comenzó a hacer tonterías borracha, diciendo que quería que Miguel Chen viniera a recogerla. Frente a estas dos borrachas, una grande y una pequeña, sentí mis sienes palpitar. Primero ayudé a Liu Ruyan a acostarse. Antes de dormir, seguía murmurando que no me preocupara por recoger los platos, que ella se levantaría temprano para hacerlo. Me reí, pensando que tenía un carácter de ancianita. Volví a la sala y me agaché frente a Carmen. ¿Realmente estás segura de que quieres llamarlo ahora? Lo sé, no está borracha, pensé. Carmen se quedó en silencio. Después de un buen rato, finalmente habló, lo echo mucho de menos. La miré y dije en voz baja, bien, entiendo. Tomé su teléfono, llamé a Miguel Chen y le di mi dirección. Luego me quedé con Carmen esperando. Aproximadamente media hora después, sonó el timbre. Carmen, que había estado recostada, se enderezó de repente, se sirvió otra copa y volvió a recostarse. Negué con la cabeza y fui a abrir la puerta. El hombre en la puerta, a quien no había visto en años, emanaba un aire aún más frío que antes, pero había una ansiedad inconfundible en su mirada. Nos saludamos con una inclinación de cabeza y lo dejé entrar. Él se apresuró hacia Carmen, la tomó en sus brazos y pronunció su nombre con calidez. La frialdad se disipó, revelando una ternura reservada solo para Carmen. Me quedé en la entrada, observándolos. Por un momento, fue como volver a la universidad,
cuando Carmen fingía estar borracha y me hacía llamar a Miguel para que viniera a recogerla. El joven frío siempre llegaba apresuradamente, consolando cuidadosamente a la joven borracha. Las escenas del pasado y el presente se superponían, como si nada hubiera cambiado. Miguel llevó a Carmen hacia la puerta, medio abrazándola. Mirando a Carmen, que fingía estar inconsciente en sus brazos, de repente hablé: Miguel Chen, Carmen es mi amiga más importante. Esta es la última vez que te ayudo. No diré más. Ambos entendieron. Él se volvió y me miró seriamente. Gracias. Agité la mano y cerré la puerta. Al día siguiente fui al estudio. Viendo a Carmen llegar tarde, con una marca de amor en el cuello, no dije nada, aunque mis ojos sonreían. Carmen, protestando demasiado, murmuró: todavía no he aceptado, pero ambos sabíamos que era cuestión de tiempo. Ella y Miguel eran como si estuvieran jugando a un juego de tira y afloja con un final ya escrito. Sinceramente, envidiaba la valentía de Carmen, su disposición a poner su corazón en manos de otra persona, no como yo, que parecía haber perdido la capacidad de amar a alguien. Con los esfuerzos conjuntos de Carmen y míos, el estudio gradualmente tomó forma. Tenía más tiempo libre. Cuando Liu Ruyan estaba en la escuela, a veces iba solo a la estación de metro, observando a la gente ir y venir, preguntándome qué estarían pensando. Para mí, el paso del tiempo era a la vez estático y acelerado. Así llegó la víspera del Año Nuevo Lunar. Recibí una llamada inesperada. Antes de contestar, estaba en el supermercado comprando harina. Liu Ruyan se había enterado por Carmen que me encantaba la carne crujiente y había aprendido a hacerla en secreto, planeando sorprenderme esa noche. Pero no había harina en casa, y con la sopa hirviendo en la cocina, no podía salir, así que me envió a comprarla. El hombre al otro lado del teléfono era mi padre. No sé cómo consiguió mi número. Al contestar, solo dijo una frase: tu tía estaba limpiando la habitación y encontró una carta que tu madre dejó para ti. Ven a buscarla tú mismo. Luego colgó. La tía de la que hablaba era técnicamente mi madrastra, aunque apenas me llevaba 10 años. Le envié un mensaje a Liu Ruyan y finalmente conduje de vuelta a aquella casa. Fue esa mujer quien me abrió la puerta. Me quedé en la entrada, sin intención de entrar. Mi padre salió de la sala. No sabe saludar, dijo con tono antipático. Contuve el impulso de irme inmediatamente y hablé de nuevo. La carta. Esa mujer, como temiendo que empezáramos a discutir, regresó apresuradamente a la sala. Cuando reapareció, tenía una carta en la mano y una mirada aduladora en los ojos. ¿Te quedas a cenar antes de irte?, preguntó tentativamente. Mi paciencia se había agotado. Le arrebaté la carta de las manos y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, oí a mi padre reprenderla con disgusto. ¿Para qué lo invitas? Yo hago como si no tuviera este hijo. No me detuve hasta que volví al coche. Solo entonces noté que la mano que sostenía la carta temblaba ligeramente. Abrir la carta fue como verlo todo a cámara lenta. Cuando la primera línea de esa escritura familiar apareció ante mis ojos: las cosas entre tu padre y tu madre, Bo-chan, no debes cargarlas sobre tus hombros, doblé bruscamente el papel, perdiendo el valor para seguir leyendo. De repente, sentí ganas de reír y empecé a hacerlo incontrolablemente. Mi madre era una mujer gentil que amaba los libros, mi padre, un comerciante que solo sabía ganar dinero. En su momento, mi padre se había enamorado de mi madre a primera vista y la persiguió con determinación, pero ella no correspondió a sus sentimientos. Sin embargo, mi padre convenció a mi abuela materna, y bajo su presión, mi madre finalmente se casó con él. Al principio, mi padre trataba muy bien a mi madre. Nuestra familia vivió un periodo de gran felicidad. Pero después, la salud de mi madre comenzó a deteriorarse, y mi padre empezó a involucrarse con otras mujeres. Mi madre propuso el divorcio, pero mi padre se negó, dejando las cosas así. Más tarde, cuando la enfermedad de mi madre empeoró y fue ingresada en el hospital, mi padre empeoró las cosas, trayendo descaradamente a sus amantes a casa. Hasta aquel día cuando mi madre estuvo crítica, yo me quedé solo fuera del quirófano, marcando repetidamente el número de mi padre con los ojos enrojecidos, enviándole innumerables mensajes suplicándole que viniera al hospital. Pero todas las llamadas y mensajes cayeron en el vacío, hasta que mi teléfono se apagó por falta de batería. Las luces del quirófano se apagaron. Sacaron a mi madre cubierta completamente con una sábana blanca. En mis oídos resonaba la enfermera preguntándome una y otra vez: ¿dónde está tu padre? No dije nada, solo miraba fijamente la dirección en que se llevaban a mi madre, con los ojos ardiendo. Mi padre finalmente apareció, con marcas sospechosas en el cuello. Mientras mi madre yacía en la mesa de operaciones, él estaba en la cama de casa con otra mujer. No entendía cómo había podido cambiar, cuando al principio la amaba tanto. Menos de un mes después de la muerte de mi madre, mi padre propuso casarse con esa mujer.
Me opuse y monté un escándalo, pero él dijo que si no estaba de acuerdo, podía largarme. Mis abuelos maternos habían fallecido hacía tiempo, así que busqué a otros parientes de mi madre, esperando que hicieran justicia, pero mi padre los había comprado a todos con dinero. El día que mi padre se casó con esa mujer, me escapé de casa. Tenía 16 años y nunca regresé. Para mantenerme, hice todo tipo de trabajos temporales. Muchos empleadores sin escrúpulos preferían contratar a menores porque eran baratos y fáciles de intimidar. Aunque fueron tiempos duros, al menos podía sobrevivir. Luego conocí a la madre de Liu Ruyan. Era una buena persona que, a pesar de mi actitud defensiva, me sacó del pantano con firmeza y gentileza, ayudándome a volver a la escuela. Liu Ruyan. De repente salí de mis recuerdos. Liu Ruyan me estaba esperando en casa para la cena de Nochevieja. Guardé la carta y conduje rápidamente hacia casa. Al abrir la puerta, me encontré con la mirada de Liu Ruyan bajo la cálida luz de la sala. Me miró a los ojos durante mucho tiempo y luego se metió en la cocina para calentar la comida. Me alegré de que no preguntara nada. Después de cenar, nos sentamos cada uno en un extremo del sofá, sin encender la televisión. Encontrábamos ruidosa la gala de Año Nuevo, pero no hacer nada parecía demasiado solitario. Así que le pedí que pusiera música aleatoria en su teléfono, y así, sentados en silencio, escuchamos música. A medianoche, fuegos artificiales estallaban libremente fuera de la ventana. La aplicación reprodujo una canción que no conocía, en la que una chica cantaba: «Hey, hay que entender que la gente viene y se va. Lo único que no cambia en el mundo es que todos cambian». Más tarde, Liu Ruyan me dijo que la canción se llamaba Pasando por la vida. Poco después de comenzar el nuevo semestre, noté que Liu Ruyan actuaba extraño. Últimamente, siempre volvía a casa con una expresión como si quisiera decir algo, pero cuando la miraba, desviaba la vista. Esto continuó hasta el jueves por la noche. Cuando salí del baño, sentí su mirada desde la sala. No soportando más esta actitud evasiva, me dirigí a la sala secándome el pelo mojado. «Dilo ya, ¿qué pasa?». Liu Ruyan volvió a retraerse. Nada. Chasqueé la lengua con impaciencia. «Si no es nada, deja de mirarme a escondidas. Es molesto. Te lo pregunto una última vez, ¿qué ocurre?». «Mañana hay reunión de padres», dijo, y luego bajó la cabeza. Me quedé perplejo. Así que esto era lo que la había estado preocupando durante días. No me molestaba asistir, pero tenía que ver a alguien mañana, así que dudé un momento sin decir nada. Ella percibió rápidamente mi vacilación. «No hace falta que busques excusas. No pasa nada. Sé que estás ocupado. No tienes que ir». Ella quería que fuera, o no habría estado preocupada por esto durante tanto tiempo. Al darme cuenta, lo pensé un momento y pregunté: «¿A qué hora?». Los ojos de Liu Ruyan se iluminaron y habló rápidamente: «A las 10 de la mañana. Puedes dormir un poco más, mañana no tengo clases temprano. Podemos salir juntos». Una gota de agua resbaló de mi pelo hasta mi clavícula. Se sentía fría. Al segundo siguiente, Liu Ruyan desvió la mirada, pero su cara se sonrojó. Sonreí y me acerqué deliberadamente para bromear: «¿Qué roja está tu cara?». Ella se levantó de golpe, balbuceando: «Voy a mi habitación a leer». Pasó torpemente por mi lado dirigiéndose a su cuarto. Me toqué la clavícula, mirando las gotas de agua en mis dedos, y dejé de sonreír. Liu Ruyan no me debía nada. Los pasos se detuvieron brevemente antes de reanudar su camino. Al día siguiente, Liu Ruyan me llevó al aula y luego se fue. Aburrido, me senté en mi sitio hojeando sus libros de texto, esperando que comenzara la reunión. De repente, una voz estridente vino desde detrás de mí. «Vaya, quién sabe qué trucos usaron algunos para persuadir a nuestra Ningbin para que ni siquiera quiera su propia casa». Me volví hacia la fuente del sonido. La mujer, con maquillaje excesivo, llevaba una expresión burlona en su rostro. Me sentí confundido. ¿Cuándo había provocado a este tipo de persona? La mujer se volvió para seguir hablando con la persona a su lado, como temiendo que los demás no pudieran oírla. El padre de Ningbin murió temprano, y ahora su madre también se ha ido. Como su tía, ofrecí cuidarla con buena voluntad, pero en cuanto apareció cierta persona, nuestra Ningbin quedó completamente hechizada. ¿Quién sabe qué tipo de relación tienen esos dos? Cuando terminó de hablar, noté que las miradas de la gente a mi alrededor habían cambiado. No me importaba por mí, pero Liu Ruyan no merecía estas sospechas infundadas. Repasé rápidamente en mi mente el propósito de esta mujer, y luego le lancé una mirada: «Eres muy ruidosa». Sin esperar a que hablara, añadí: «Ese día en el cementerio, cuando todos ustedes presionaban a Liu Ruyan para que tomara una decisión, yo estaba allí como amigo de su madre. Decían que querían criarla, pero entre líneas, claramente querían quedarse con la herencia que su madre le dejó.
qué buena tía es usted, de verdad. La mujer se alarmó. ¿Qué tonterías dices, extraño? Soy su tía biológica, ¿cómo iba a hacerle daño? Sonreí y saqué mi teléfono, como si fuera a reproducir algo. Grabé todo aquello con mi teléfono. Ella entró en pánico e instintivamente intentó agarrar mi teléfono. Levanté la mano esquivándola. Justo entonces llegó el tutor de la clase, y la mujer suspiró aliviada. No voy a discutir contigo, tartamudeó, y volvió a su asiento. Generosamente decidí no seguir discutiendo, pero internamente también sentí alivio, porque en realidad no había grabado nada. Estaba apostando. Sin embargo, agradecí su intento de arrebatarme el teléfono. Después de este incidente, supuse que cualquier persona sensata podría entender qué estaba pasando. Una vez que la reunión de padres comenzó oficialmente, la tía de Liu Ruyan no causó más problemas. Fui yo quien, cuando el profesor elogió a Liu Ruyan por ser la primera de toda la escuela en los exámenes finales, giré deliberadamente la cabeza para lanzar una sonrisa de satisfacción a su tía, provocando que me mirara con furia. Cuando terminó la reunión, la tía de Liu Ruyan fue la primera en escabullirse del aula. Esperé a que se dispersara la multitud antes de levantarme para irme, pero un chico me detuvo. Parecía haber reunido todo su valor. ¿Es cierto lo que dijo la tía de Liu Ruyan? ¿Ustedes tienen ese tipo de relación? Su voz temblaba, pero me miraba directamente esperando una respuesta. Supongo que te gusta Liu Ruyan, o quieres ser su amigo, dije, apoyándome en el pupitre con una sonrisa. El rostro del joven se enrojeció visiblemente, pero no respondió. Solo se enderezó, con voz un poco severa. Basarse en rumores de otros para hacer suposiciones infundadas sobre alguien es una estupidez. Si realmente te gusta o quieres ser su amigo, deberías acercarte a ella abiertamente, en lugar de averiguar sobre ella a través de mí o de otros. Viendo su rostro repentinamente pálido, me ablandé. No tenemos el tipo de relación que piensas. Solo soy amigo de su madre. Sé que no tienes malas intenciones, pero no conozcas a alguien a través de lo que otros dicen. Dicho esto, lo rodeé y salí del aula. Ya había perdido demasiado tiempo. Mientras caminaba, saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Liu Ruyan diciendo que me iba porque tenía un asunto pendiente, pero al siguiente segundo la vi de pie en la esquina. Lo había escuchado todo. El chico también notó su presencia y salió corriendo avergonzado. Ah, la juventud es hermosa. Viendo la expresión impasible de Liu Ruyan, bromeé, ¿no vas a perseguir a tu pequeño admirador? Ella me lanzó una mirada indescifrable y soltó una palabra, infantil. A menudo sentía que no podía entender a Liu Ruyan. A veces mostraba la cautela y la timidez de quien vive en casa ajena, pero otras veces revelaba inadvertidamente una madurez y agudeza que me hacían pensar que esta última era la verdadera Liu Ruyan. Bueno, no importa, tengo cosas que hacer, me voy, dije, y me apresuré hacia el estacionamiento. No había dado muchos pasos cuando oí pasos detrás de mí. ¿Por qué me sigues? ¿No tienes clase por la tarde? Me volví para mirarla con perplejidad. Liu Ruyan aceleró unos pasos para ponerse a mi lado. Hoy el tutor nos dio el día libre. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Estaba muy extraña hoy, con una inexplicable pegajosidad. Lo pensé un momento y me acerqué misteriosamente. ¿Sabes jugar al ajedrez? A esta distancia, podía ver claramente un destello de confusión y duda en sus ojos, pero asintió. Así que la llevé en coche al asilo de ancianos. Hoy iba a visitar al profesor Huang, mi antiguo profesor universitario. De camino, llamé primero al asilo. El viejo aún me guardaba rencor por no haberlo visitado en mucho tiempo, ni siquiera contestó al teléfono, fue un cuidador quien lo hizo. A través del auricular podía oír su voz deliberadamente alta diciendo, «Dile que no venga». Sonreí con resignación y le dije al cuidador que llegaríamos en aproximadamente media hora. Liu Ruyan permaneció muy callada durante todo el trayecto, mirando por la ventana. Ni siquiera parecía preocupada de que pudiera venderla a alguien. Cuando llegamos a la habitación del profesor Huang, vimos su espalda obstinadamente girada hacia la puerta, una postura claramente intencional. Me froté las sienes y dije exageradamente, «Profesor Huang, su alumno favorito ha venido a verlo». Los hombros del anciano temblaron ligeramente, pero no pudo contenerse y se dio la vuelta con una expresión seria. «No tengo estudiantes con una piel tan gruesa como tú». Empujé ligeramente a Liu Ruyan hacia adelante y dije intentando congraciarme, «Ella sabe jugar al ajedrez». Como esperaba, los ojos del profesor Huang se iluminaron. El profesor no tenía hijos, y desde que su esposa falleció, nunca se había vuelto a casar. Su único pasatiempo era jugar al ajedrez, pero yo no sabía jugarlo. Había intentado enseñarme, pero desafortunadamente yo no tenía talento para ello, así que tuvo que abandonar la idea con pesar. El viejo tenía un temperamento orgulloso, aunque quería que lo acompañara,
cuando realmente iba a verlo, siempre se apegaba a mí. Normalmente tenía que mimarlo durante mucho tiempo. Observé cómo jugaban al ajedrez durante unos minutos y luego me escabullí silenciosamente para hablar con el médico sobre la condición del profesor. Después pagué las cuotas de un año entero, anticipando que el profesor Juan me regañaría cuando se enterara. Comprobé la hora y conduje hasta la tienda de sopas favorita del profesor para llevar el almuerzo. Cuando regresé, el anciano y la joven seguían enfrascados en su batalla de ajedrez, el profesor Juan frunciendo el ceño en profunda concentración mientras Liu Ruyan mantenía una expresión serena. Me pregunté si el profesor no podría ganarle. Cuando saqué la comida, el profesor Juan olió la sopa y sus cejas se arquearon con placer. Ruyan, vamos a comer primero. En tan poco tiempo ya la llamaba por su nombre con familiaridad. Miré de reojo a Liu Ruyan, quien me sonrió con un poco de orgullo. Después de comer, terminaron su partida de ajedrez en tablas. Liu Ruyan y yo empujamos la silla de ruedas del profesor Juan afuera para tomar el sol. Cuando comenzó a soplar el viento, el anciano se negó a volver adentro, así que Liu Ruyan fue a buscar una manta. Mirando cómo se alejaba, el profesor comentó de repente, «Esta chica es muy buena». Sonreí. «Apenas la has conocido durante unas horas, ¿y ya sabes que es buena?». El profesor Juan dijo con seriedad, «El estilo de ajedrez refleja el carácter. Esta niña juega con estabilidad, tiene paciencia y no recurre a trucos. Trata a los demás de igual a igual, aunque contigo parece un poco cohibida. Me ha contado vuestra situación. Esto es lo que se llama destino entre vosotros dos. Su madre te ayudó en el pasado, y ahora tú la estás ayudando a ella. Me quedo tranquilo sabiendo que te acompaña». Ante la repentina emotividad del anciano, me sentí un poco desconcertado y bromeé, «Vaya evaluación tan positiva, voy a ponerme celoso». El profesor Juan chasqueó la lengua con impaciencia y comenzó a quejarse de cuánto tiempo hacía que no iba a verlo. A lo lejos, Liu Ruyan se acercaba, no solo con la manta sino también con mi chaqueta. Cuando el profesor la vio, comentó intencionadamente, «¿Ves? Te dije que era buena». No respondí. Por la tarde, el profesor Juan insistió en jugar más partidas de ajedrez con Liu Ruyan. También cenamos con él en el asilo antes de que finalmente nos dejara marchar, aunque a regañadientes. Liu Ruyan tenía algo especial, siempre conseguía caer bien a la gente rápidamente, como con Carmen y ahora con el profesor Juan. No como yo, que si no fuera por la persistencia de la madre de Liu Ruyan, la desfachatez de Carmen y la constante charla del profesor Juan, probablemente habría seguido siendo un solitario. En el camino de regreso, el profesor Juan llamó. Puse el altavoz, pero al segundo siguiente me arrepentí. Su voz furiosa resonó en el coche. ¿Has vuelto a pagar las cuotas? Te he dicho 1000 veces que tengo dinero. Guárdate ese poco que ganas con tanto esfuerzo para ti. Mañana mismo diré al asilo que te devuelvan el dinero. Conduje hacia un lado de la carretera y me detuve. Aclaré mi garganta. Sé que tiene dinero, pero eso no entra en conflicto con que yo gaste el mío. Además, en la universidad comí tantas veces en casa de su esposa y nunca pagué. Esto puede ser para compensar esas comidas. Tonterías. ¿Qué comida es tan cara? Si mi esposa se enterara, me mataría a gritos, dijo el profesor, su voz rompiéndose de rabia. No dije nada más, dejando que descargara su enfado por teléfono. Solo al final, cuando insistió en que el asilo me devolviera el dinero, respondí obstinadamente, si insiste en eso, nunca más traeré a Liu Ruyan para jugar al ajedrez con usted. Hubo unos segundos de silencio, y luego un fuerte clic cuando colgó el teléfono. Liu Ruyan de repente se echó a reír, y al momento siguiente, yo también. Unos días después, obedientemente volví al asilo a recibir otra ronda de regaños. Después de mucho persuadir, finalmente resolvimos el asunto. Antes de irnos, el profesor Juan me insistió repetidamente que llevara a Liu Ruyan la próxima vez. Pero en el segundo semestre del segundo año de preparatoria, la carga de estudios de Liu Ruyan aumentó considerablemente. En la reunión de padres, todos los alumnos tenían pegado en sus pupitres el nombre de la universidad a la que aspiraban. Liu Ruyan quería ir a la mejor facultad de Derecho del país. Aunque nunca le había impuesto ninguna exigencia en sus estudios, parecía estar esforzándose con determinación hacia su objetivo. Durante este periodo, llevé a Liu Ruyan al asilo varias veces más. El clima se fue volviendo gradualmente más caluroso. Si no fuera porque Carmen llamó preguntando por planes de viaje, casi habría olvidado que las vacaciones de verano estaban a punto de comenzar. Hermano mayor, lleva a Ruyan a divertirnos. ¿No te gusta surfear? Además, Ruyan también necesita relajarse, insistió Carmen. Miré a Liu Ruyan, que estaba pelando fruta junto a la mesa de café, y me recosté perezosamente en el sofá. Hace demasiado calor este año, no me apetece moverme.
Carmen respondió al otro lado del teléfono. Oh, esconder esas líneas musculares y ese cuerpo perfecto es un desperdicio. Casi gritaba, y estoy seguro de que Liu Ruyan la oyó, porque sus orejas se pusieron rojas de repente. Luego ella me pasó una naranja pelada, tentándome suavemente. Vamos. Cuando vi a Miguel Chen detrás de Carmen en el aeropuerto, no me sorprendió. Carmen me llevó a un lado, murmurando, este hombre es terrible. Apareció en mi puerta esta mañana temprano con su maleta, diciendo que también quería ir. Miré al sujeto en cuestión, quien, al notar mi mirada, puso las manos detrás de la espalda con una expresión entre lastimera y culpable. Acabo de volver al país, no tengo muchos amigos. ¿Te importa si me uno? Carmen estalló al oírlo, sigue fingiendo. No pude contenerme y me eché a reír. Vamos todos juntos. Cuanta más gente, más divertido. Liu Ruyan solo saludó al principio y luego nos ayudó con las maletas. Mientras facturábamos el equipaje, Carmen se acercó sigilosamente a mi oído. ¿No crees que Ruyan se ha vuelto cada vez más, como decirlo, guapa y serena? Cuando os vi acercaros antes, solo podía pensar en lo bien que hacéis pareja. Sé humana, tía Carmen, suspiré. Carmen me lanzó una mirada irritada y dejó caer, eres un auténtico fósil, antes de dar media vuelta e ignorarme. De repente recordé aquella noche cuando Liu Ruyan dijo suavemente vamos y yo, como de costumbre, tomé la naranja que me ofrecía, pero la oí decir con tono divertido, quien acepta regalos se somete, y así, inconscientemente, había aceptado ir. Una vez en el avión, Miguel Chen había conseguido de alguna manera intercambiar su asiento para estar junto a Carmen. Con el sonido de ella enfurruñándose y él consolándola suavemente, poco a poco me quedé dormido. La sacudida del aterrizaje me despertó. Abrí los ojos confundido y descubrí que, sin darme cuenta, había estado apoyado en el hombro de Liu Ruyan. No reaccioné inmediatamente. Al notar mi movimiento, Liu Ruyan inclinó la cabeza, su cálido aliento en mi oído. ¿Despierto? Hemos llegado. Estábamos demasiado cerca. Me enderecé de inmediato, con el corazón latiendo un poco más rápido, probablemente debido a la sensación de ingravidez del aterrizaje. ¿Qué pasa? Liu Ruyan me miró atentamente. Evité su mirada y negué con la cabeza. Al salir, viendo a Carmen y Miguel Chen frotándose los hombros de la misma manera, Liu Ruyan y yo nos miramos con complicidad sin decir palabra. Cuando llegamos al hotel, Carmen solo había reservado 2 habitaciones, originalmente Carmen y Liu Ruyan en una, y yo en otra individual. Pero ahora con Miguel Chen, la situación había cambiado. Miguel fue a recepción y reservó una habitación, mirando a Carmen de manera indecisa. Pero ella, absorta en la emoción de estar de vacaciones, tomó a Liu Ruyan del brazo y se adelantó sin más. Miguel lo siguió, algo decepcionado. Lo pensé un momento y me volví hacia Miguel con una ligera tos. Miguel Chen, ¿ha vuelto tu gastritis? Miguel pareció confundido por un momento, pero luego captó rápidamente la idea. Se llevó una mano al estómago y dijo débilmente a Carmen, sí, me duele mucho. El rostro de Carmen cambió inmediatamente. Se apresuró a sostenerlo, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que de repente te duele el estómago? ¿Has traído la medicación? Miguel se encogió en sus brazos, agarrando el cuello de su blusa, sin responder directamente, solo quejándose suavemente de dolor. Intervine oportunamente. Carmen, quizás deberías compartir habitación con Miguel, así podrías cuidarlo. Descansad ahora y salgamos esta tarde. Carmen miró a la persona en sus brazos y aceptó. Estábamos todos en la misma planta. Primero los acompañamos a su habitación, y luego Liu Ruyan y yo fuimos a las nuestras, que estaban una frente a la otra. De repente, Liu Ruyan habló, estáis engañando a la hermana Carmen, ¿verdad? Puse mi dedo índice sobre mis labios y negué con la cabeza, sonriendo, SHH. Volví a mi habitación y dormí un rato más. Cuando desperté de nuevo, la habitación estaba bañada en la luz dorada del atardecer. Liu Ruyan llamó diciendo que Carmen y Miguel ya estaban esperando en el vestíbulo. Me arreglé rápidamente, abrí la puerta y bajé con Liu Ruyan. Cuando Carmen me vio, emitió un sonido ambiguo y luego arrastró a Liu Ruyan adelante. Miré confundido a Miguel, que se había quedado atrás. Me ofreció una sonrisa de impotencia y explicó, le dije que antes había fingido el dolor de estómago. Miguel era bueno en todo, pero a veces demasiado honesto. Esta noche yo invito, como disculpa, añadió. En una ciudad costera, los mariscos son imprescindibles. Encontramos un restaurante bien valorado y, al pedir, Liu Ruyan deliberadamente eligió varios platos que no eran de marisco, porque yo no los como. Carmen, con los brazos cruzados sobre el pecho, nos miró a Liu Ruyan y a mí alternativamente, sacudiendo la cabeza. Ruyan es tan atenta, ¿eh? Cuando llegó la comida, pelé algunos camarones, los puse en un cuenco pequeño y se lo ofrecí a Carmen. Lo siento,
¿me perdonas? Sé magnánima. Carmen tomó un camarón y lo masticó con particular fuerza. Luego soltó un ligero resoplido. Supe que el asunto estaba resuelto. Miguel Chen estaba pelando cangrejo en silencio a un lado, a punto de ofrecérselo a Carmen, pero ella le lanzó una mirada fulminante. Carmen dijo malhumorada, no imites a Boda. Todavía estoy enfadada contigo. Viendo a Miguel Chen tan abatido, bajé la cabeza para comer la comida que Liu Ruyan me había servido, evitando reírme. Después de cenar, Carmen insistió en ir a la playa a buscar un lugar donde tomar algo. De acuerdo, esta noche ella mandaba. Seguía tirando de Liu Ruyan, caminando delante de nosotros, las dos cuchicheando, sin que supiéramos de qué hablaban. Miguel Chen y yo la seguíamos tranquilamente. Así que esta vez estás decidido, pregunté, mirando la silueta de Carmen. Miguel Chen se quedó pensativo un momento. Sí, no quiero dejarla ir otra vez. Suspiré, me alegro. Él sonrió, relajándose. ¿Y tú? Tú y Ruyan. ¿Nosotros qué? Pregunté confundido. Pensaba que no había nada entre vosotros, contestó. Luego cambió de tema. Al llegar y sentarnos, descubrimos que el local también servía alcohol. Carmen pidió una bebida para Liu Ruyan, pero quería que yo bebiera con ella. Incluso propuso un juego, que nos sentáramos cada uno en un extremo de la barra para ver quién recibía más insinuaciones. El perdedor pagaría la cuenta. Instintivamente miré a Liu Ruyan y luego a Miguel Chen. Ambos habían ensombrecido su expresión. Me negué, no hace falta. Yo invito. Carmen miró a Miguel Chen, enfadándose de nuevo. Todavía estoy molesta por lo de esta tarde. Comprendí la situación. Carmen estaba utilizando una nueva táctica para fastidiar a Miguel Chen. Miré a Miguel con disculpa y no tuve más remedio que aceptar, levantando mi copa mientras me dirigía a la barra. Liu Ruyan me sujetó la mano, pero ante la mirada severa de Carmen, le di unas palmaditas para tranquilizarla. Soltó mi mano a regañadientes. Por un lado, respondía sin entusiasmo a quienes se me acercaban. Por otro, prestaba atención a Carmen, que ya había bebido varias copas aceptando todas las invitaciones. Parecía que realmente se estaba emborrachando. Justo cuando pensaba terminar este absurdo concurso e ir a buscarla, Miguel Chen se levantó repentinamente, caminó decidido hacia Carmen y la rodeó con fuerza entre sus brazos, inclinándose hacia ella. Un hombre que estaba frente a ellos se puso de pie, bloqueando mi visión. Solo escuché exclamaciones de sorpresa y silbidos, y luego el hombre se marchó avergonzado. Miguel Chen me hizo un gesto con la cabeza desde lejos mientras se llevaba a Carmen. Me tranquilicé y busqué una excusa para deshacerme de la mujer insistente que quería mi WeChat. Hermano, vengo a recogerte, dijo una voz. Sorprendido, vi a Liu Ruyan interponiéndose entre la mujer y yo. Era la primera vez que me llamaba hermano. La mujer, molesta por la interrupción, dudó al oír hermano, insegura sobre mi relación con Liu Ruyan. Aún así, insistió en que le diera mi contacto. Cuando iba a responder, Liu Ruyan rápidamente recitó un número de WeChat, me agarró la muñeca y me miró fijamente, bajando la voz, hermano. Sonreía la mujer por encima del hombro de Liu Ruyan, sintiendo que su agarre se intensificaba. Esta noche Liu Ruyan parecía diferente, con un aura indescriptible, casi intimidante. La seguí obedientemente fuera del local. Ya en la calle, Liu Ruyan soltó mi mano y caminó a mi lado en silencio, con la cabeza gacha. El ambiente era tenso. La brisa marina disipó parte de mi embriaguez. El número que diste era el tuyo, ¿verdad? No lo hagas más, dije. En lugar de responder, Liu Ruyan preguntó, ¿querías darle el tuyo? Me reí. Por supuesto que no. Aunque no hubieras aparecido, tenía formas de rechazarla. El número de WeChat es información personal privada. No des el tuyo tan a la ligera. Pero ella respondió con seriedad, apareceré cada vez en el futuro. Me sorprendió su obstinación. La niña había crecido, desarrollando pensamientos que no podía comprender. No contesté y seguí caminando lentamente hacia el hotel. Tras un momento, Liu Ruyan me llamó desde atrás, Boda. Me volví, sonriéndole. La brisa marina levantaba los bordes de mi ropa y la falda de la joven. Bajo las luces de la ciudad, sus ojos brillaban mientras hablaba con firmeza y seriedad. Mi cumpleaños número 18 se acerca. ¿Puedo pedirte un deseo entonces? La seriedad de la joven, traída por el viento, provocó en mí un inexplicable deseo de retirarme. La miré fijamente, intentando descifrar sus intenciones. El aire quedó en silencio unos segundos. Finalmente, Liu Ruyan desvió primero la mirada. Bajé los ojos, pensativo. Ya hablaremos, dije después de una pausa. No me pasó desapercibida la fugaz decepción en sus ojos. Al día siguiente, ya entrada la tarde, Carmen y Miguel Chen aparecieron tardíamente.
Ella venía completamente cubierta, incluso con un pequeño pañuelo alrededor del cuello. Pregunté con fingida inocencia, ¿piensas ir a surfear así? Apoyada en el hombro de Miguel Chen, respondió sin energía, no tengo fuerzas. Hoy te veré a ti. Miguel Chen, con el rostro rebosante de satisfacción, le masajeaba suavemente la cintura. Lo entendí de inmediato y le levanté el pulgar, provocando que Carmen se sonrojara y quisiera abalanzarse sobre mí para golpearme. Así, entre bromas y risas, llegamos a la playa, llena de atractivos bañistas con poca ropa. Liu Ruyan no sabía nadar, Miguel Chen tenía que acompañar a Carmen, así que al final solo yo entraría al agua. Me quité la camiseta y oí un murmullo de admiración. Carmen me miró de arriba abajo, declarando orgullosa, no en vano alabé tu físico perfecto. Mientras me aplicaba protector solar, sin intención de responder, Carmen seguía haciéndome señas para que mirara a un lado. Vi a Liu Ruyan observando los alrededores con frialdad, como un cachorro de lobo protegiendo su comida. Con resignación, le di una palmada en el hombro, estamos en la playa. Ella, con el rostro tenso, se colocó frente a mí. Retrocedí incómodo, dándome cuenta de que parecía haber crecido bastante. Aléjate un poco, dije. Pareció no escucharme. Al segundo siguiente, bajo el intenso sol, recogió mi camiseta blanca y me la ofreció. Póntela, dijo con un tono de posesividad que casi se desbordaba. Desvié la mirada fríamente, no hace falta, pero ella no se rindió. Bajó la cabeza y me miró con ojos húmedos, suplicantes. Hermano, póntela, ¿sí? Sentí como si un nervio de mi cuerpo se entumeciera. Carmen intervino para suavizar la situación. Ruyan ya la ha recogido, no la rechaces. Algo en esa frase sonaba extraño. La miré y vi que Carmen cambiaba rápidamente de tema. Ruyan, ese, hermano, tuyo hasta a mí me derritió. Tomé la camiseta de sus manos y me la puse. Con la tabla de surf en la mano, ignorando las burlas de Carmen y la mirada persistente de cierta persona, me dirigí a grandes pasos hacia el mar, deseando solo refrescarme en el agua. La emoción de las olas, la adrenalina y la satisfacción de atrapar una ola desafiante resultaban adictivas, pero también hacían que uno sobreestimara sus capacidades, siempre buscando desafíos mayores. Por eso, cuando calculé mal la pendiente y altura de una ola y fui violentamente arrastrado bajo el agua, sentí una punzada de decepción. Otro fracaso. Cuando emergí nuevamente, vi a lo lejos a Carmen y los demás corriendo ansiosamente hacia mí, mientras Liu Ruyan ya estaba metida hasta la cintura en el agua. Sentí un vuelco en el corazón. Me subí a la tabla y me senté, haciéndole señas de que estaba bien mientras nadaba hacia la orilla. Una vez en tierra, Carmen, con los ojos enrojecidos, me dio una palmada en el hombro y me gritó, Jiboda, te he dicho 1000 veces que no busques emociones fuertes cogiendo olas peligrosas. Acabas de darme un susto de muerte. Me llamó por mi nombre completo. Realmente estaba enfadada. Le respondí con arrepentimiento y disculpa, lo siento. Carmen se volvió hacia Liu Ruyan y la regañó también. ¿Y tú, que ni siquiera sabes nadar, por qué te lanzas al mar? ¿Ibas a rescatarlo o a morir tú también? Miguel Chen abrazó a Carmen, consolándola suavemente. Lo importante es que está bien. Carmen nos lanzó una última mirada furiosa a Liu Ruyan y a mí antes de alejarse con Miguel Chen, dejándonos con un, no hay uno solo que me dé tranquilidad. Solo entonces centré mi atención en Liu Ruyan, que había estado observándome en silencio desde el principio. Estaba pálida, con los labios apretados y el pecho agitado. Después de un largo rato, habló con voz ronca. ¿De verdad no tienes nada que te ate a este mundo? Me sorprendió tanto su sensibilidad como su intuición. Con solo este pequeño incidente y las palabras de Carmen, Liu Ruyan había comprendido, sin ataduras, sin preocupaciones, por eso no temía al realizar estos deportes potencialmente peligrosos, sin miedo al peor resultado. En otras palabras, siempre había estado preparado para despedirme de todos. Aunque Liu Ruyan era más joven que yo, bajo su mirada mezclada de preocupación, pérdida y miedo, pensamientos que ni yo mismo había explorado a fondo quedaron completamente expuestos. Sentí la garganta oprimida. Mi mano caída se abrió y cerró en el aire. Evitando su pregunta, expliqué en voz baja, no vuelvas a hacer eso, lanzarte así sin pensar. Soy muy buen nadador, tenía todo controlado. Liu Ruyan abrió mucho los ojos, como verdaderamente enfadada, y se dio la vuelta para marcharse. Parecía ser la primera vez que se enojaba. Me quedé atrás sin saber qué decir. En los días siguientes, seguí sin conseguir que Liu Ruyan se reconciliara conmigo. No podía darle la respuesta a aquella pregunta. Carmen era mi amiga y tenía a Miguel Chen a su lado. Estaba tranquilo.
En cuanto al profesor Huang, mi mentor, ya había dejado todo arreglado con el asilo para que recibiera pagos regulares de mi cuenta. Todo estaba organizado. Respecto a Liu Ruyan, éramos solo pasajeros que compartían un tramo del viaje de la vida. Eventualmente, crecería y volaría hacia su propio camino. Con su inteligencia y capacidad, le iría muy bien. Así que cuando Liu Ruyan me preguntó si tenía algún apego, tenía una respuesta, pero no podía decirla. Hay cosas que, una vez dichas, solo hacen daño. Aunque seguía enfadada, durante las salidas Liu Ruyan permanecía a mi lado, callada, como pensando en algo. Hasta el último día de vacaciones, los cuatro nos sentamos junto al mar para ver la puesta de sol. Carmen susurraba con Miguel Chen entre sus brazos. Con tacto, me alejé hacia otra roca. Liu Ruyan me siguió y se sentó a mi lado, contemplando en silencio el sol descendente. Las olas golpeaban contra las rocas, la brisa nocturna era suave. En el momento exacto en que el sol naranja desaparecía en el horizonte marino, la joven a mi lado se volvió hacia mí. Hiboda, cuando volvamos, quiero aprender a nadar, dijo con tono serio esa simple frase. El crepúsculo descendió. Escuché mi propia voz responder suavemente, de acuerdo. Poco después de terminar las vacaciones de verano, llegó el cumpleaños de Liu Ruyan. Le había preguntado de antemano si quería celebrarlo en algún lugar especial, pero ella negó con la cabeza y dijo que en casa estaría bien, invitando a Carmen Sao y Miguel Chen. Personalmente, no siento nada especial por los cumpleaños, esos días que todos consideran llenos de rituales, así que la dejé organizarlo a su manera. Sin embargo, de vez en cuando en el estudio, sorprendía a Carmen haciendo llamadas misteriosas. Y en casa, Liu Ruyan sostenía constantemente su teléfono al regresar de clase, como si estuviera en interminables conversaciones con alguien. Me sentía confundido, pero por respeto, no pregunté nada. Hasta que el fin de semana, la tarde del cumpleaños de Liu Ruyan, Carmen y Miguel Chen insistieron en llevarme a recorrer media ciudad para comprar un pastel de un lugar específico. Solo entonces me di cuenta tardíamente, habían estado tramando algo estos días. Pero era el cumpleaños de Liu Ruyan, ¿por qué ella también participaba en la conspiración? Si se trataba de preparar una sorpresa, ¿no deberíamos ser nosotros quienes la sorprendiéramos a ella? Cuando regresamos con el pastel, ya había oscurecido. En la puerta de casa, Carmen detuvo mi mano cuando iba a tocar el timbre, insistiendo en que usara la llave. Sin poder persuadirla, saqué confundido mi llave y abrí la puerta. Dentro no había luces encendidas. A ambos lados del pasillo había velas, extendiéndose hasta la sala. A la luz temblorosa de las velas, Liu Ruyan sostenía un ramo de flores, mirándome directamente. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar. Carmen me empujó ligeramente, diciendo con una sonrisa, «Entra ya». En ese momento, comprendí súbitamente algo y mi ánimo decayó. Me di la vuelta, «Vosotros también habéis participado en esta tontería». La sonrisa de Carmen se congeló. Tiró torpemente de mi brazo. «¿Por qué estás tan serio? Ruyan lo preparó especialmente para declararse hoy». «Carmen», la interrumpí severamente. Miguel Chen, percibiendo la incomodidad, se adelantó y apartó a Carmen, negando con la cabeza. Durante todo el tiempo, no volví a mirar hacia Liu Ruyan ni una sola vez, solo guardé silencio. Ya no podía quedarme allí. Recuerdo que tengo algunos asuntos pendientes en el estudio. Comed vosotros primero. Detrás de mí, se oyeron pasos apresurados, y luego se encendieron las luces de la sala. Hiboda, la voz de Liu Ruyan sonaba nerviosa. Me detuve. Hoy, como es mi cumpleaños, solo decoré un poco la casa. En cuanto a las flores, me las regalaron en una promoción de la nueva floristería del supermercado. Solo las cogí para mirarlas, y justo entonces habéis llegado, dijo, con voz cada vez más baja hacia el final. Estaba explicándose, mintiendo. Miguel Chen intervino oportunamente, el trabajo puede esperar. Esta noche, celebremos juntos el cumpleaños de Ruyan. Suspiré internamente, me giré hacia Liu Ruyan, «Feliz cumpleaños». Ella suspiró aliviada y rápidamente empezó a recoger las velas de la sala, murmurando, «Voy a guardar todo esto». Preparé carne crujiente en la cocina. No podía describir lo que sentía ni sabía cómo actuar. La cena transcurrió con cierta tensión. Carmen, probablemente enfadada, apenas hablaba. Miguel Chen ya era de por sí callado. Liu Ruyan de vez en cuando me ofrecía comida, pero yo la colocaba en un plato aparte. Poco a poco, ella también enmudeció. Finalmente, en el momento de pedir un deseo al pastel de cumpleaños, durante esos 30 segundos en que ella cerró los ojos, observé atentamente su rostro. Las facciones de Liu Ruyan se habían desarrollado, emanando una cualidad única entre adolescente y mujer.
Me sentí momentáneamente desorientado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo cuando abrió los ojos, y luego aparté la vista. Saqué de mi bolsa el regalo que había preparado y se lo entregué. Que tu futuro sea prometedor. Era un sencillo reloj de pulsera por el que ella se había detenido unos segundos durante una de nuestras visitas al centro comercial. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos, y cuando volvió a mirarme, su mirada era intensa, inquietantemente ardiente. Después de la cena, Liu Ruyan y Miguel Chen recogían en la cocina mientras Carmen y yo tomábamos el fresco en las tumbonas del balcón. De repente, ella habló, ya lo sabes, ¿verdad? Mirando las luces de la ciudad bajo el cielo nocturno, suspiré profundamente, es joven, no sabe lo que hace, ya es adulta, sus experiencias pasadas la han hecho más madura que sus coetáneos, sabe muy bien lo que quiere, eres tú quien no entiende su propio corazón. Ese reloj de esta noche no fue barato, ¿eh? Me reí despreocupadamente, solo es un reloj. Pero Carmen insistió, ¿qué es lo que realmente te preocupa? De repente sentí ganas de beber alcohol. Miré alrededor y descubrí que Liu Ruyan había vaciado todos mis escondites de licor. Realmente estaba decidida a que dejara de beber. Carmen, insatisfecha, me dio un golpe. Te estoy hablando. Respiré hondo y dije lentamente, le tendí la mano cuando estaba sola y desamparada. Ella es leal y agradecida, y ahora confunde su gratitud. Soy varios años mayor que ella. ¿Debería dejarla hacer tonterías? Su futuro es largo, conocerá un mundo más amplio y a más personas. Entonces entenderá que su elección actual, limitada a esto, es insignificante. Además, su madre era mi amiga. Tienes razón y no la tienes, dijo Carmen seriamente. De principio a fin, solo piensas en su futuro, e incluso te aprovechas de tu edad para negar la sinceridad del corazón de alguien más joven. En el fondo, sigues viéndola como una niña, sin saber que su madurez mental supera a la tuya. Eres un cobarde. Me reí entre dientes con cierta irritación. Olvídalo, no quiero discutir contigo. Solo no sigas participando en estas tonterías. Carmen giró la cabeza y respondió enfadada, yo también estoy harta de hablar contigo. Eres un pequeño cobarde que se engaña a sí mismo. Te arrepentirás. Al final, cuando se despidió en la puerta del brazo de Miguel Chen, no me dirigió ni una mirada, pero charlaba y reía con Liu Ruyan. Miguel Chen me sonrió con disculpa, y yo agité la mano con resignación mientras se iban. El interior quedó repentinamente en silencio. Me sentía incómodo y me disponía a volver a mi habitación cuando Liu Ruyan me llamó, Jiboda, antes en la playa te pedí un deseo. Ahora ya sé lo que quiero. Esa frase me dejó inmóvil, con los nervios tensos. Liu Ruyan rodeó hasta ponerse frente a mí y de repente sonrió radiantemente, no tengas miedo. Me reí ante esta falta de respeto, relajándome y desviando la mirada, luego volví a mirarla con naturalidad. Ella sonrió cálida y sinceramente, te deseo una vida tranquila y próspera, que todos tus deseos se cumplan. ¿Qué? Instintivamente pensé que había oído mal, pero su expresión me decía que hablaba en serio. Sentí como si alguien me acariciara el corazón con una pluma. Desvié la mirada, se supone que debo concederte tu deseo de cumpleaños, no al revés. Ella bajó la cabeza, miró el reloj que le había regalado y cambió de tema. El tiempo es bastante despiadado. No importa cuánto intente uno alcanzarlo, esos años de diferencia siempre estarán ahí. Pero justo ahora me he dado cuenta, pedir que el tiempo se detenga es injusto. El tiempo no debe esperar a nadie, pero también da oportunidades a todos. Sabes que soy muy paciente. Esta divagación sin sentido terminó con Liu Ruyan diciendo suavemente, voy a la cocina a lavar los platos, y alejándose. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes, como las manecillas del reloj, avanzaron regularmente. Nunca volvimos a mencionar el tema del tiempo. Liu Ruyan obtuvo una puntuación muy alta en sus exámenes de ingreso a la universidad, suficiente para entrar en su facultad objetivo. Pero antes de presentar su solicitud, una noche repentinamente me dijo que planeaba ir a la universidad local. No lo entendía, pero aún así le pregunté con paciencia, ¿no querías ir a la mejor facultad de Derecho del país? Con tus calificaciones no habría problema. ¿Por qué has cambiado de opinión? Dudó un momento y respondió en voz baja, esa escuela está en otra ciudad. ¿Y eso qué importa? No entiendo qué tiene que ver la ubicación. Ella no era ese tipo de persona que no puede discernir las prioridades. Liu Ruyan me miró, y con esa mirada, comprendí su preocupación. Giré la cabeza hacia la ventana del balcón, con la vista vagamente fija en el cielo. Muchas imágenes pasaron por mi mente. Volví a mirarla, con voz tranquila. ¿Recuerdas lo que dijiste en tu cumpleaños el año pasado? Con voz algo ronca, pero aún así respondió, lo recuerdo. Sonreí, eso está bien. Eres joven, deberías experimentar un mundo más amplio.
conocerás a más personas maravillosas. Entonces descubrirás que en realidad tienes muchas opciones. Ve a ver más, ¿sí? La respiración de Liu Ruyan se alteró. No dijo nada, así que me acerqué suavemente y la abracé con gentileza. Esta vez, hazme caso, ¿vale? Parecía estar llorando, su voz temblaba. Te lo prometo. Iré a ver, pero usaré el tiempo para mostrarte mi respuesta y mi elección. El día que Liu Ruyan se registró en la universidad, no fui a despedirla al aeropuerto. Mis días volvieron a ser como antes, cuando estaba solo, aunque ahora me distraía más a menudo en casa. Seguíamos en contacto. La mayoría de las veces, ella me enviaba varios mensajes de voz largos hablándome de su situación, y yo ocasionalmente respondía con unas pocas palabras. Poco después de terminar su entrenamiento militar, fue su cumpleaños. Esa tarde, sin decírselo a nadie, volé impulsivamente a su ciudad. Cuando llegué a su universidad, ya era de noche. No tenía intención de verla, solo quería conocer su escuela. Casualmente, la vi saliendo del campus rodeada de varias personas, probablemente sus amigos. Me escondí entre la multitud observándola, pero de repente se detuvo y miró a su alrededor. Antes de que su mirada llegara a mí, me di la vuelta y entré en un callejón cercano. Esa noche a las 23:59, recibí un mensaje de WeChat de Liu Ruyan. Hoy es mi cumpleaños. Vi el tiempo en mi teléfono pasar ese minuto, cambiando a 0 y luego a 01. Al día siguiente a las 10, respondí, feliz cumpleaños. Me quedé dormido anoche. Liu Ruyan no continuó con el tema, cambiando a otros asuntos. Entre nosotros se mantenía otro tipo de equilibrio tácito. Durante las vacaciones de invierno y verano de su primer a segundo año, Liu Ruyan visitó diferentes lugares. Abrió una cuenta de videos cortos para documentar las costumbres y paisajes locales. La mayoría de las veces filmaba paisajes, pero ocasionalmente aparecían rostros jóvenes, probablemente sus amigos. Al final de cada video, aparecía sola frente a la cámara y decía suavemente, ojalá estuvieras aquí. Gradualmente, la gente empezó a especular en los comentarios que la bloguera debía tener a alguien especial. Carmen me envió capturas de esos comentarios con una nota, me pregunto cuándo cierta persona abrirá los ojos. No respondí, solo volví a ver el video y lo guardé. En su tercer año, Liu Ruyan tuvo la oportunidad de acompañar a profesores de su universidad, para proporcionar asistencia legal a grupos vulnerables. Sus videos comenzaron a mostrar diferentes tipos de personas, diferentes perspectivas y reflexiones. La vi transformarse paso a paso en una adulta independiente y excepcional. En vísperas de la ceremonia de graduación del último año, Liu Ruyan publicó una foto en sus redes sociales, era el reloj que le había regalado años atrás. El texto decía, el tiempo no es la respuesta, pero la respuesta se esconde en el tiempo. En 4 años, Liu Ruyan había dado su respuesta y elección final. Carmen, Miguel Chen y el profesor Juan dieron me gusta al post. Fui a la tumba de la madre de Liu Ruyan, me apoyé en su lápida y lentamente me bebí una botella de licor, sin decir una palabra. El día de la ceremonia de graduación, acudí a la universidad de Liu Ruyan. Esta vez, me quedé en la entrada del campus y la llamé. Contestó al primer tono, su voz nerviosa y expectante. ¿Dónde estás? Me reí suavemente, en la puerta de la escuela. De repente, hubo silencio al otro lado del teléfono, seguido por el sonido del viento y su respiración. Unos minutos después, Liu Ruyan apareció ante mis ojos. Había venido corriendo. Cuando su mirada se fijó en mí, pareció soltar un largo suspiro de alivio, y luego se acercó paso a paso. Tengo algo que decirte, dijo con voz firme pero algo tímida. Quiero un estatus oficial. La miré y respondí, acepto. Parecía no haber procesado mis palabras y preguntó aturdida, ¿qué? Contuve una sonrisa y repetí, he dicho que acepto. Al segundo siguiente, ante las miradas sorprendidas de todos, se lanzó a mis brazos, preguntándome una y otra vez, ¿de verdad? ¿De verdad? Finalmente, no tuve más remedio que inclinarme y silenciarla con un beso. Epílogo, la carta de mamá. Después de que Liu Ruyan y yo estuviéramos juntos, Carmen me preguntó por qué finalmente había aceptado. Bromeando, le dije, ella siempre quiso un nombre. Los niños de nuestra propia familia, solo nosotros podemos consentirlos. Si lo quiere, ¿por qué no dárselo? Carmen hizo un sonido de disgusto, te estoy hablando en serio. Dejé de sonreír. Pensé unos segundos y dije lentamente, quería liberarme a mí mismo. Más tarde, Liu Ruyan estableció su propio bufete de abogados y recuperó la herencia que sus parientes traidores le habían arrebatado. No me dio muchos detalles, solo, después de un mes de trabajo extra, regresó a casa, me abrazó y tras un largo silencio dijo, todo ha terminado. Levanté la mano y le di unas suaves palmaditas en la espalda. Las primaveras y otoños pasaron, y otro año transcurrió.
Un día, mientras Liu Ruyan y yo limpiábamos el dormitorio, encontré casualmente la carta de mi madre. Me quedé paralizado. Liu Ruyan preguntó amablemente a mi lado, ¿quieres que te acompañe a leerla? Negué con la cabeza. Con consideración, cerró la puerta y fue a la sala. Me senté en la alfombra, respiré hondo y abrí lentamente el sobre. Amado Bo-chan, las cosas entre tu padre y yo no deben ser una carga para ti. Naciste del amor, pero tu madre y tu padre fallamos, no pudimos dejarte crecer siempre rodeado de amor. A pesar de todas las cosas malas que sucedieron, no te rindas, no te dejes atrapar por el pasado, no lleves el odio contigo, sé feliz y disfruta plenamente de tu vida. Mamá no escribe esto para pedirte perdón, sino con la esperanza de que mi Bo-chan crea que en este mundo habrá personas que te amarán. Mereces ser amado. Lamento no poder verte crecer y convertirte en adulto, pero recuerda siempre que mamá te ama eternamente. Cerré la carta. La luz del sol entraba perfectamente por la ventana. Epílogo. Liu Ruyan ha aceptado estar conmigo. Sé que incluso ahora, sigue preparado para que yo pueda marcharme en cualquier momento, pero quiero acompañarlo siempre, día y noche. Durante aquellos 4 años en la universidad, cada día sin él fue como una pequeña prueba. Mientras estudiaba leyes para proteger a los vulnerables, también aprendía la paciencia que requiere el amor verdadero. Cada video que grababa terminaba con un mensaje para él, esperando que algún día entendiera que mi corazón nunca cambiaría. El reloj que me regaló ha marcado miles de horas desde entonces. Lo miro todos los días, recordándome que el tiempo no espera a nadie, pero también nos da a todos la oportunidad de demostrar lo que sentimos. Cuando lo vi esperando en la puerta de la universidad el día de mi graduación, supe que mi espera había valido la pena. Él piensa que me salvó aquel día en el cementerio, pero la verdad es que fuimos nosotros quienes nos salvamos mutuamente. Ahora, mientras construimos nuestra vida juntos, me aseguro de que sepa que nunca me iré. A veces lo sorprendo mirándome como si estuviera memorizando mi rostro, preparándose para un adiós que nunca llegará. En esos momentos, solo sonrío y le recuerdo que estamos atados por algo más fuerte que el tiempo o la distancia. He recuperado lo que me pertenecía por derecho, pero lo más valioso que tengo es esto, un hogar con la persona que elegí amar, no por gratitud ni por circunstancia, sino por la certeza de que pertenecemos el uno al otro. No importa lo que venga, estaré aquí, acompañándolo en cada amanecer y cada anochecer.